El hombre es un ser de invenciones. Siempre buscará una manera de hacer más fácil las cosas, y entre sus numerosos inventos podemos encontrar a unas bestias gigantes que ha formado el ser humano, las cuales surcan los mares. Estos son llamados barcos. Pero originalmente estos no eran como los conocemos hoy en día, que estaban hechas de acero, los cuales miden los 300 metros. No porque el barco, al igual que el mismo hombre, ha avanzado. Se puede decir que ha desarrollado según las necesidades de la humanidad, como el comercio, guerra o simplemente traslado. Es por eso que a continuación hablaremos de la historia de los barcos. Pasaremos por los parajes de la historia del por qué, el cómo y el para qué acompañan en este viaje por alta mar. Creados en épocas pasadas, para la cultura humana, el barco es el nombre genérico de todo tipo de embarcaciones que le han servido para amplificar sus capacidades y oficiar con medio en que otras cosas ha sido clave en el desarrollo del comercio. Un dato curioso es que el buque fantasma de Sutton-Hoo es el barco nórdico mejor conservado que se ha podido recuperar. Este contiene gran cantidad de información acerca de las naves de su tiempo. La humanidad ha intentado aprovechar el poder del mar desde tiempos prehistóricos, y hay evidencias a la afición del hombre por el mar para el comercio y la exploración desde hace menos de 10.000 años. El poder de navegación de las diferentes naciones ha variado a través de la historia. Existieron muchos barcos famosos durante el transcurso del tiempo, desde el británico Mary Rose del siglo XVI al popular y moderno buque portaaviones chino, el Okhotsk Shenzhen. Algunos de los navegantes pioneros más famosos de la historia, como Cristóbal Colón y Zheng He, ampliaron las fronteras del conocimiento humano, para llevarnos hasta el punto en el que Ellen MacArthur fue capaz de circunnavegar el planeta en el 2005, sin ayuda y en menos de 3 meses. La historia de la navegación y el hecho de que aún en la actualidad utilicemos barcos para el comercio, el transporte y el esparcimiento demuestra que los barcos tienen una importancia central en el desarrollo del género humano, y que el mar ha desempeñado siempre un rol importante en nuestra existencia y evolución. Otro dato curioso: los chinos construían enormes barcos de juncos antes de que Europa del Norte utilizara la tecnología de la navegación a vela. Se tiene registro de barcos chinos los cuales eran considerados fortalezas flotantes capaces de llevar a más de 2.000 hombres a la guerra. Pero si de los primeros barcos de los cuales son considerados los primeros barcos, entonces debemos hablar de los egipcios, debido a que el río Nilo es el primer medio de transporte que se utilizaba en tiempos pasados. Gracias a ellos descubrimos a los primeros supercargueros, hechos de madera, de cedro, eran capaces de llevar 1.300 toneladas. Eran barcazas las cuales se usaban para transportar obeliscos para construir templos, aunque también se usaban para el comercio. Aunque si hablamos de barcos antiguos, tenemos que mencionar a los juncos embarcaciones chinas. Ningún barco supera a los antiguos juncos chinos por su talla delgada y su tamaño. Los informes y la evidencia arqueológica de la época sugieren que los juncos chinos antiguos más grandes eran botes largos y sin quilla, con entre 4 y 6 enormes velas que alcanzaban la asombrosa longitud de 140 metros. Se tiene registro. Aunque estos barcos eran útiles para su época, no sería que volverían aún más útiles cuando llegó la vela. Los orígenes de la vela no son del todo conocidos. Diversos hallazgos arqueológicos nos llevan a ubicar el concepto primitivo de la vela en una de las civilizaciones más antiguas del mundo, el Antiguo Egipto, donde se ha ubicado su probable aparición durante el periodo predinástico, o llamado también arcaico, hacia los años 3200 al 2700 a.C. En excavaciones se han logrado observar en las urnas de arcillas encontradas representaciones de alguna embarcación a vela navegando sobre la superficie del río Nilo. La vela más antigua conocida es la vela cuadra, también llamada redonda, aunque no tiene relación este nombre con su forma, que puede llegar a ser de la forma trapezoidal. El tipo de vela cuadra recibe el viento desde la popa debido a su gran superficie y por su forma no es capaz de ceñir el viento.
Esto es navegar formando un ángulo menor a los 90 grados respecto a la dirección del viento. En la antigüedad, en el periodo clásico del año 439 al 338 a.C., estas naves seguían dependiendo de remos para las travesías largas, pues con solo velas cuadradas no podían navegar contra el viento. Una de las naves más sobresalientes en la era antigua de la vela fue el trireme, una nave de que tenía 3 hileras de remos en cada costado, cuya invención se atribuye a los corintios en el siglo VII. Contaba con una vela cuadrada en el centro. Durante el siglo V fue el tipo de embarcación bélica más notable tanto en las flotas griegas como en las persas, tal como se detalla en el transcurso de las guerras médicas, 490 a.C. Sin embargo, los romanos en el siglo II agregaron una mejora al trireme. Consiste en una vela pequeña adelante, la vela cebadra y otra más sobre la vela mayor. La gavia, las velas se arriaban para cuando se entraba al combate, dejando la maniobra a los remos durante la acción. Estas velas las fabricaron de diversos materiales, entre ellos lana. Prueba del rendimiento de este tipo de velas es que ha comprobado las incursiones de estas naves en el norte de Europa, e incluso en Terranova, en el continente americano. Los drakes se clasificaban de acuerdo con su tamaño, construcción y categoría. Los más sobresalientes fueron el Snake, que era más pequeño, podía tener alrededor de 17 metros de eslora. Los barcos dragón eran más grandes y llegaban a tener tripulaciones de más de 100 hombres. Y aquí es cuando damos otros saltos en el tiempo y llegamos a los barcos de vapor. Al fin el hombre no tenía que ser guiado por el viento ni la corriente, el hombre se imponía sobre el mar. La máquina de vapor supuso un fuerte avance para la navegación al evitar la dependencia de los vientos. Con ella se modificaron profundamente las técnicas constructivas navales. Pero hubo muchos intentos durante los siglos XVII y XVIII hasta conseguirse el objetivo de la propulsión autónoma. En 1698 el francés Denis Papin inventó el émbolo de vapor, que pocos años después sería perfeccionado por los ingleses Watt y Boulton. Ya en 1783 el oficial de marina francés de Avance construyó el primer barco de vapor, el Saona, que consiguió remontar la corriente de un río. En 1789 los escoceses Miller y Symington construyeron otro barco a vapor capaz de navegar a 7 nudos. En 1807 el estadounidense Fulton establece el primer servicio de transporte naval entre Nueva York y Albany, navegando en el río Hudson. Un año más tarde, el norteamericano Stevens construye el primer barco de vapor que utiliza. En Inglaterra, por otra parte, se desarrolla con mucha rapidez y sobre los años 1820 la construcción naval con motores de vapor empieza a ser un triunfo. El barco Rob Roy establece con gran éxito la travesía entre Greenock y Belfast, en Irlanda del Norte. Por el año 1835 en Inglaterra se contaban más de 500 barcos a vapor, de los cuales el Cyrus y el Great Western son los primeros a la cruza del Océano Atlántico. Mientras tanto, en Francia, los hermanos Bansin construyen en sus astilleros de Marsella varios vapores como el Zulio y el Henry IV. Y en 1836, la Armada Francesa ya posee varios barcos de guerra de vapor. Se forma la Compañía Naviera de Mensajerías Marítimas con barcos de cerca de 400 toneladas de desplazamiento y 50 metros de eslora, capaces de alcanzar los 7 nudos. Los barcos han sido, si bien, uno de los mayores inventos que ha beneficiado a la humanidad, también la han afectado debido a que en nuestro presente ya tenemos los barcos a vapor. Aún así los hemos usado para lo mismo: comercio, transporte y guerra, sin mencionar los desechos que producen. El barco se podría decir que es parte de la humanidad, así como la rueda o el avión. Es lo que nos volvió una civilización que somos hoy en día. Por eso deberíamos agradecer a los barcos y a nuestros ancestros por este regalo.